Entidades emisoras. Estas son organismos o empresas que, cumpliendo con las disposiciones establecidas y siendo representadas por una casa de bolsa, ofrecen al público inversionista en el ámbito de la Bolsa Nacional de Valores, valores como acciones, títulos de deuda y obligaciones. En el caso de la emisión de acciones, las empresas que desean realizar una oferta pública deberán cumplir con los requisitos del listado y posteriormente con los requisitos de mantenimiento establecidos por la Bolsa Nacional de Valores. ¿Cómo funcionan las entidades emisoras? Son las entidades económicas que requieren de financiamiento para la realización de diverso proyecto. Además requieren cumplir con los requisitos de inscripción y mantenimiento establecidos por las autoridades para garantizar el sano desempeño del mercado. Existen distintos tipos de entidades emisoras. Estos son emisoras de acciones, emisoras de instrumento de deudas de largo plazo, emisoras de instrumentos de deudas a corto plazo, emisora nacional extranjera. ¿Qué relación tienen los pagarés de mediano plazo con las entidades emisoras? Las entidades emisoras son las entidades o empresas que, cumpliendo con las disposiciones establecidas y siendo representadas por una casa de bolsa, ofrecen al público inversionistas, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, valores tales como acciones y títulos de deuda. Por ello, las empresas deben de realizar una oferta pública cumpliendo con los requisitos de registro y listado y posteriormente con los de mantenimiento establecidos por la Bolsa Mexicana de Valores, además de las disposiciones de carácter general contenidas en las circulares emitidas, deben hacer un cumplimiento inmediato y de eventos relevantes. Los pagarés de mediano plazo son títulos de crédito que documentan una promesa incondicional de pago a un mediano plazo, no menos de un año ni más de 7 años, de una suma determinada de dinero, suscrito por sociedades anónimas mexicanas y denominados como moneda nacional, destinados a circular en el mercado de valores. Existen 4 tipos de pagarés. El primero es el pagaré quirografario. No cuenta con garantía y se otorga de acuerdo a la solvencia de la empresa. El siguiente tipo de pagaré es el avalado. Está garantizado por una institución de crédito. Se cuenta con otro tipo de pagaré, que es el pagaré con garantía fiduciaria. Se garantiza con bienes muebles, inmuebles o valores mediante un contrato de fideicomiso. Otro tipo de pagaré es el financiero. Estos son pagarés suscritos en moneda nacional por arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, cuya finalidad es obtener financiamiento a mediano plazo. Su vencimiento oscila entre 1 y 3 años. ¿Qué son los certificados de participación? Los certificados de participación son títulos de crédito nominativos que representan el derecho de una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que contengan el fideicomiso, el derecho a una alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos bienes, derechos o valores, o bien el derecho de una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. Son instrumentos de largo plazo emitidos por una institución fiduciaria. Se han utilizado para diversos fines, desde el financiamiento de infraestructura, como construcción de carreteras, hasta manejo de metales. Los certificados se constituyen como un fideicomiso sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles de empresas industriales y comerciales consideradas unidades económicas. Estos instrumentos pueden ser dos tipos: ordinarios, bienes muebles, valores bienes o derechos, o inmobiliarios, bienes inmuebles. Los certificados pueden ser amortizables y no amortizables. Los amortizables son cuando los certificados dan a sus tenedores el derecho tanto a una parte alícuota de los frutos o rendimientos correspondientes como al reembolso de su valor nominal
de acuerdo con el valor que se especifique en el acta de emisión. Los no amortizables son cuando al extinguirse el fideicomiso base de la emisión, la sociedad emisora no paga el valor nominal, sino que adjudica o vende los bienes fideicometidos y distribuye entre los tenedores de los títulos el producto neto de la venta. Las entidades emisoras son entidades financieras y sociedades anónimas. Son representadas por casa de bolsa, a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Ofrecen a inversionistas valores como acciones, títulos de deuda y obligaciones. Las obligaciones son títulos de crédito nominativos que representan una deuda para el emisor y un crédito colectivo para el inversionista. Generalmente, el destino de los recursos es financiar proyectos de largo plazo de la emisora. Las obligaciones pueden ser emitidas con garantía hipotecaria o subordinadas al pago de otras deudas preferentes. El plazo de estas emisiones se realiza entre 3 y 10 años y su rendimiento es determinado por el emisor, considerando las condiciones y expectativas del mercado. En caso de incumplimiento, facultan al inversionista a hacer accesible el pago de la totalidad de la emisión. El monto máximo de las obligaciones en ningún caso excederá el valor del activo neto de la emisora. El proceso de emisión de las obligaciones requiere la autorización de los accionistas mediante acuerdo de asamblea. Se documenta a través de una acta de emisión con la finalidad de otorgar mayor certeza jurídica al inversionista. Intervención dentro del mercado del capital. La intervención en el mercado de divisas es una actuación por parte del Banco Central de un país sobre una divisa para controlar su tipo de cambio respecto a otras divisas con la finalidad de evitar una devaluación excesiva de esa moneda y, por tanto, generar un clima de desconfianza general acerca de la situación de la economía de ese país o zona económica. Existen otros argumentos para controlar el tipo de cambio, como son el control de la inflación, los tipos de interés y el coste de financiación, así como favorecer la actividad exportadora y la balanza comercial. Todas estas intervenciones forman parte de la política monetaria de un país o zona económica y tienen la finalidad principal de garantizar la confianza en el inversor, dado que los mercados se mueven por expectativas. Un ejemplo es los gobiernos. Actúan como entidades emisoras de valores, como bonos del tesoro, mientras que los bancos son las entidades emisoras que venden valores respaldados por hipotecas en los mercados secundarios de deuda. Los negocios emiten bonos y acciones, convirtiéndose en entidades emisoras, así como las empresas funcionales con operaciones en curso.